Muy buenos días, familia Pan de Vida. Espero se encuentren muy bien. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y damos gracias también a nuestros pastores, Agustín y Sarita, por la oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra. Quiero presentarme, mi nombre es Alfredo Sotullo. Juntamente con mi esposa Karina servimos en la iglesia Pan de Vida Toluca y pues ahí estamos trabajando, desarrollando la obra del Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la presencia de Dios y bueno, vamos a hablar acerca de si estás disfrutando de la presencia de Dios o estás lamentando por la presencia de Dios. Pues vamos a comenzar con este tema. Por favor, acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Y le voy a dar lectura para comenzar. Dice así: vinieron los de Kiriam Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriam Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y bueno, cuando vemos el contexto de este pasaje, vemos que el arca del pacto fue llevada de regreso de la tierra de los filisteos a la ciudad de Kiriam Jeraim, que era una de las ciudades de los israelitas. Y bueno, esto luego de causar grandes estragos en las ciudades de los filisteos, que como sabemos eran los enemigos de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos lo que dice el libro de Samuel en el capítulo 4, se menciona que el pueblo de Israel perdió el arca en una batalla en contra de los filisteos. Y bueno, pues el pueblo decidió llevar el arca a la batalla sin consultar a Dios, y entonces pierde la batalla y pierde el arca. Y entonces el arca fue llevada por los filisteos a sus ciudades, y como sabemos, ¿verdad?, por la historia, por el contexto, el arca, ¿verdad?, provocó muerte, enfermedad, agonía en medio de los filisteos. Y por esa razón es que deciden regresar el arca a la tierra de Israel, y es lo que menciona este pasaje. Ahora, lo que llama la atención de este pasaje que acabamos de leer es que el arca reposó por muchos días, dice que por 20 años, en Kiriam Jeraim, en la casa de Abinadab, y no se menciona que sucediera algo en favor de la vida de Abinadab, de su casa y del pueblo de Israel. Por el contrario, dice la Escritura que el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Y vuelvo a leer nuevamente el verso 2, dice: desde el día en que llegó el arca a Kiriam Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y bueno, pues nosotros vemos un contraste de esto en la segunda carta de Samuel, capítulo 6, verso 11, donde se relata que David, en su intento de llevar el arca a Jerusalén, deja resguardo el arca en casa de un hombre llamado Obed-edom, y dice que la deja por 3 meses, y menciona la Escritura que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. De tal manera fue bendecido este hombre y su casa,
que al llegar esta noticia a oídos del rey David, este toma el arca de casa de Obed-edom y la lleva prontamente a su ciudad, que era la ciudad de Jerusalén. Y te lo voy a leer, dice 2 de Samuel, capítulo 6, verso 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la casa de David, que estaba en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que en el tiempo que estuvo el arca en la casa de Abinadab, muchos días, dice que 20 años estuvo el arca que representaba en ese momento o guardaba en ese momento la presencia de Dios? ¿Y cómo es posible que estando tanto tiempo en la casa de Abinadab no sucediera nada a favor de él o a favor del pueblo? Pero en el tiempo que estuvo en la casa de Obed-edom, en tan solo 3 meses, dice que éste y su casa y todo lo que tenía fueron bendecidos grandemente. Y bueno, la respuesta la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3. Te lo voy a leer porque aquí está la respuesta de esto. Dice: desde el día en que llegó el arca a Kiriam Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces se levantó Samuel y habló a toda la casa de Israel, diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitando de entre vosotros los dioses extranjeros y Astaroth, y dirigen su corazón al Señor, y le sirven solo a Él os librará de las manos de los filisteos. Y dice aquí la Escritura que la causa por la cual no sucedió nada durante 20 años es porque el corazón del pueblo estaba dividido. Pues además de servir a Jehová su Dios, servían a otros dioses. Es decir, servían a 2 señores. Y por ello no vieron la bendición del Señor por muchos días. No pudieron cosechar la bendición que Dios tenía para ellos porque tenían un corazón dividido. Y aunque el arca estaba ahí, aunque la presencia de Dios estaba ahí, no sucedía nada a favor de ellos. Ahora mira, si nosotros vamos a 2 de Samuel 6:11, al contexto donde habla de que el arca reposó en casa de Obed-edom y que fue bendecido Obed-edom, fue bendecido todo lo que tenía, y posteriormente fue bendecido David y el pueblo de Judá. Vamos a ver en el contexto de este pasaje algo que marcó una diferencia y que está en 2 de Samuel capítulo 5, verso 21. Y te lo voy a leer, dice así: y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. En otra versión dice: y abandonaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quitaron de ahí. Y vemos que David, antes de llevar el arca a la casa de Obed-edom y luego a la ciudad de Jerusalén, decide juntamente con sus hombres abandonar los ídolos y deciden aún quemarlos. Y vemos que esto hizo la diferencia. En el tiempo de Abinadab, el pueblo tenía un corazón dividido. Querían servir a Dios y querían servir a otros dioses. Pero en el tiempo de Obed-edom, bajo el liderazgo de David, el pueblo tenía un corazón totalmente inclinado a Dios. Y en el tiempo de Abinadab, esto le impidió al pueblo, porque tenían un corazón dividido. Dice que por 20 años le impidió recibir la bendición que Dios tenía para ellos. Y en el tiempo de Obed-edom, como leímos, el pueblo de Judá, bajo el liderazgo de David, fue grandemente bendecidos, porque ellos decidieron quitar los ídolos, decidieron quemarlos
y tuvieron un corazón inclinado a Dios. Ahora la pregunta es esta para ti y para mí. ¿Tu corazón está dividido o tienes un corazón totalmente inclinado hacia Dios? Y quiero decirte que esto es lo que va a hacer una diferencia en tu vida. Para recibir la bendición de Dios, tienes que tener un corazón total para Dios, un corazón inclinado hacia Dios. Porque si tienes un corazón dividido, eso va a estorbar para que Dios haga su obra en ti, para que Dios traiga bendición a tu vida. Y mira, hay un pasaje que está en Mateo 6:24 que habla acerca de esto. Dice Mateo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y mira, este pasaje es muy interesante porque la palabra riqueza en el griego es la palabra ploutos. Cuando en Primera de Pedro dice que el Señor nos ha bendecido conforme a sus riquezas de gloria en Cristo, con toda bendición espiritual, la palabra que aparece ahí es la palabra ploutos. Pero cuando ves este pasaje de Mateo 6:24, donde dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, la palabra riqueza aquí se traduce como Mamónides. Y quiero decirte que Mamónides era un dios cananeo que era el dios del dinero, el dios de la riqueza. Y vemos aquí, ¿verdad?, que cuando algo está compitiendo en nuestro corazón por el lugar de Dios, tenemos un corazón dividido. Y vuelvo nuevamente a la pregunta, ¿será que tu corazón está dividido o será que tu corazón está totalmente inclinado a Dios? Y quiero decirte, ¿verdad? El arca que representaba la presencia de Dios estuvo en Kiriam Jeraim, en casa de Abinadab, muchos días y no sucedió nada, porque el pueblo tenía un corazón dividido. Pero en la casa de Obed-edom él fue grandemente bendecido, y juntamente el pueblo de Judá y posteriormente en el reinado de David, porque tenían un corazón inclinado a Dios. Y yo quisiera hoy invitarte, ¿verdad?, a que pudiéramos reflexionar en esto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Si realmente hay cosas que están compitiendo en mi corazón por el lugar de Dios en mi vida. Y quiero decirte que esas cosas muchas veces terminan ganándonos. Y quiero decirte que Dios nos está llamando a un tiempo de sacar las cosas que nos separan de Dios, que nos roban la bendición de Dios, porque Dios quiere que nuestro corazón esté totalmente inclinado hacia Él. Y hoy te voy a invitar a que hagamos una oración donde tú y yo le pidamos a Dios que si hay algo que está dividiendo nuestro corazón, que sea algo que está compitiendo en tu vida por la presencia de Dios, hoy se lo puedas entregar a Él y se lo puedas rendir. Oremos, cierra tus ojos. Señor, en esta mañana, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, podemos ver que en la casa de Abinadab no fluyó la bendición, ni para él ni para el pueblo, porque tenían un corazón dividido, porque había cosas que competían en su corazón. Pero también podemos ver, Señor, cómo en esta casa de Obed-edom, tu presencia lo bendijo a él, bendijo a su casa y todo lo que tenía, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo para que tú nos muestres aquellas cosas que están dividiendo nuestro corazón, que están compitiendo, Señor, y que están estorbando tu bendición, tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender, mi Dios, que es aquello que nos separa, que nos roba tu presencia. Queremos, mi Dios, poder disfrutar esa presencia. Queremos poder disfrutar la bendición que trae consigo tu presencia. Hoy te pedimos que limpies nuestros corazones, que nos des un corazón inclinado a ti, Señor, y que podamos caminar en esta tierra, Señor, solamente dándote a ti el trono de nuestro corazón, sirviéndote a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias por llamarnos, Señor,
a reflexionar sobre nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente devocional el día viernes. Que tengan un excelente día y bendecido con la presencia de Dios.